Ya estamos en vivo. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos, todas y todes. A nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de nuestra semana eh, del cuarto coloquio de Ciencia, Diversidad y Género, edición 2025, empezó ayer, y el día de hoy tenemos la conferencia magistral que nos va a dar la licenciada Ariadna Carmen Pérez Reyes, quien es parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, con la ponencia Ruta de Acompañamiento de la Defensoría y los servicios que nos brindan y que nos puedan dar en esta entidad. Muchas gracias, Ariadna, por estar acompañándonos aquí en la Facultad de Ciencias, y los micrófonos son todos tuyos. Hola maestra y a todos los que nos acompañan en esta reunión, pues agradezco mucho la invitación y la Defensoría pues está muy agradecida para que podamos difundir nuestros servicios y hacerles visibles. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? Entonces, tanto para la Defensoría como para la Universidad Nacional Autónoma de México, es importante hacerles visibles qué es. eh, Porque muchas veces que ustedes como alumnos desconocen o no tenemos presentes a qué nos referimos con violencia de género, y por otra parte, cuáles son los servicios que nosotros como Defensoría prestamos a toda la comunidad universitaria. Entonces, pues para empezar, pues un punto muy medular es si sabemos, y me gustaría preguntarles a los participantes, si alguien sabe o tiene algún concepto de qué es violencia. No sé si alguien quiera participar. Sí, yo, Sí, eh, te escuchamos. pues podríamos entender por violencia toda acción o incluso toda omisión que genere daño en un tercero. Ok, Alejandro, sí, perfecto. Y me voy a tomar un término muy básico que estableció la OMS, y es el uso intencional de la fuerza física, el poder como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo, una comunidad, y que el cual tiene como resultado la probabilidad de un daño psicológico y incluso alguna lesión o la causa de la muerte. Entonces, pues es importante saber qué es violencia, porque es como la base de la que partimos para poder identificar cuando estamos en presencia de este hecho, ¿vale? Asimismo, hay varias caras de la violencia. ¿A qué me refiero con esto? Hay tantas definiciones que pues muchas veces no podemos discernir cuándo exactamente hablamos de violencia. En estos tipos de violencia es importante resaltar que la violencia se puede vivir en cualquier lugar, en las instituciones, en el trabajo, eh, en las escuelas, en la calle, en la familia. Y para eso es indispensable saber cuándo nos encontramos en un hecho de violencia. Ok, voy a pasar a la otra diapositiva y aquí es lo que les hablamos. ¿Cuál es lo que les hablaba? Perdón. ¿A qué nos referimos? ¿Dónde podría ocurrir la violencia? ¿A qué me refiero cuando hablo de dónde? ¿Cuáles son los contextos en los que se presentan las diversas violencias? Obviamente, pues en un contexto comunitario, en el contexto político, en un contexto digital o mediático, en el contexto escolar, que es por lo regular donde presenciamos este tipo de violencia en la universidad, también el contexto laboral, en un contexto familiar y en mi contexto intrapersonal. ¿Qué es violencia? Otra vez reitero, es la acción o omisión en contra de cualquier persona o grupos de personas. Pero aquí cuando hablamos de género, esta violencia tiene que ir
enfocada y motivada por el sexo, la orientación sexual o la identidad de género que tenga como consecuencia un trato denigrante o discriminatorio, asimismo un daño o un sufrimiento. Entonces, son como dos conceptos muy básicos que sí en un principio, como dijo Alejandro, pues la violencia que es, pues es una acción o una omisión que te causa un daño. Puede ser un daño a una persona o a un grupo en general. Y cuando nos referimos a género, no sé si alguien ya tiene o sabe qué es, qué es la palabra género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra género? Si sabemos qué es género y la otra parte, qué es sexo. No sé si alguien quiera participar. Ok, bueno, Pues una es les- como una identidad que uno se da y la otra es algo con lo que se, digamos, se nace o de una forma biológica. exacto, exacto, sí, sí, ese es un buen enfoque, es cierto. Cuando nosotros nos referimos a sexo, es cuando hablamos desde nuestro nacimiento, con lo que nacemos, algo físico, algo biológico, ¿no? Nacemos hombre o mujer y como acabas de referir, el género es cómo nos identificamos ante la sociedad. Entonces, en el mismo contexto, si hablamos de violencia de género, pues hablamos de que es esta acción o omisión de actos por cualquier persona o grupos de personas que vaya motivada o encaminada al sexo, a la orientación sexual o a su identidad de género. Entonces, como tal, pues estos dos conceptos reúnen esos, esos dos aspectos y es lo que nosotros conocemos como violencia de género siempre que exista una acción o omisión en contra de cualquier persona o grupo de personas motivadas por estos tres aspectos, ¿vale? Lo que refería en un principio, ¿qué tipo de violencia se puede dar? Pues está la violencia sexual, que es la más latente o la más peligrosa y en la que nos enfocamos, pues no un poco más, pero la que tenemos más presente y de las que estamos como más expuestos, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia digital, la violencia patrimonial y la violencia económica. Eh, no sé, me gustaría saber si tienen claros estos tipos de violencia o si alguno podría darme algún ejemplo de este tipo de violencias en razón al género. Bueno, en el caso de la violencia económica es muy usual que algunos hombres condicionen el acceso o el flujo de dinero hacia sus parejas, que controlen todos sus gastos, que limiten en qué pueden y en qué no pueden gastar. Ajá, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Voy a dar un ejemplo muy básico que siempre doy como en este tipo de pláticas. Y pues no siempre sucede de esta manera, aclaro. Pero por lo regular, cuando mantenemos una relación sentimental con una persona, es muy probable que se puedan encuadrar todos estos tipos de violencia o solo algunas, ¿vale? Entonces, cuando lo que acaba de decir es muy cierto, Alejandro, la violencia económica es como limitar esos recursos económicos a la pareja, obviamente obligándola a, pues, servirle, se podría decir, y si no, limitar estos mismos recursos solo con la condición de que, pues, me hagas de comer, de que no salgas, ¿me explico? Entonces, a eso nos referimos, como limitar esa economía o condicionarlo dependiendo de lo que yo quiero que hagas o cómo quiero que seas. Y también esta parte de, ok,
no quiero que trabajes porque yo quiero que estés en la casa y yo voy a ser el proveedor y solo te voy a dar lo necesario para subsistir. A eso nos referimos cuando existe una violencia económica, en la cual solo dan lo necesario y eso que es tan indispensable siempre va a ser condicionado a hacer o un no hacer, ¿ok? Y ahora me voy a la violencia sexual, pues toda clase de tocamientos, de hostigamiento, todo lo que lleve a cabo algo o algo o algunas cosas que involucren esta parte de nuestra sexualidad, tocamientos, abusos, acosos, violaciones. Todo esto es violencia sexual y obviamente en violencia de género, pues acreditando la fuerza o la relación que podemos tener con una pareja y aunado a ello nuestra inclinación sexual o nuestras preferencias sexuales. La psicológica es lo que siempre se ve en las relaciones, que muchas veces no tenemos visibles. ¿A qué me refiero con esto? En la psicológica existe el control, la celotipia, la infidelidad, todo lo que te afecta emocionalmente. A eso nos referimos con violencia psicológica en materia de género. Es importante resaltar, no sé, al ratito si me pasan sus correos, les mando una presentación porque tenemos un poquito de tiempo, pero para que veamos cómo en una relación vamos escalando este tipo de violencia y que obviamente se ve manipulada psicológicamente, ¿no? En no hables, no digas, no puedes salir, si me dejas me voy a matar. Entonces, todos estos factores en los cuales cuando vivimos una relación podemos pensar que no nos afectan psicológicamente, pues todas estas clases de manipulaciones sí nos afectan y hacen que suframos o vivamos esta violencia. La violencia física creo que no es tan difícil de explicar, pues son golpes, agresiones, que empezamos con un rasguño, con un apretón, con un empujón, y que en una relación muchas veces lo tomamos como a juego, pero poco a poco se va incrementando y si no lo detenemos en el momento indicado, pues pues esto puede llevar a que pues trascienda a una violencia sexual o hasta un homicidio o un feminicidio. La violencia digital, pues creo que estamos muy, más bien, perdón, disculpen. Creo que la violencia digital, pues todos tenemos acceso. ¿A qué me refiero con la violencia digital? Pues las funas o hacer un video donde están llevando a cabo bullying en contra de un compañero, no sé, burlarse en redes sociales en relación a su orientación sexual o denostar o usar estereotipos dentro de publicaciones. A eso nos referimos cuando hablamos de violencia de género de manera digital. Y la patrimonial, nuevamente reitero, en las relaciones tanto personales como sentimentales, perdón, y personales, me refiero a sentimentales, nuestra pareja y personales con amigos, profesores, cuando no sufrimos un menoscabo en nuestro patrimonio. En la imagen, pues es muy clara cuando, por ejemplo, estamos en una relación sentimental y tomamos el teléfono de la pareja y por enojo o por querérselo quitar lo aventamos y le causamos ese daño, pero siempre caminada a esta violencia, a esta superioridad en cuanto hace a la persona a la que están agrediendo. ¿Quiénes pueden sufrir violencia? Cualquier persona puede sufrir violencia o incurrir en actos que constituyen violencia de género. No es específicamente o inclinado a las mujeres. Sí, si bien es cierto, las mujeres y las disidencias sexogenéricas suelen ser más víctimas de violencia porque no es que seamos más importantes
o que los hombres o menos importantes que los hombres. Recordemos que siempre estamos en un estado de igualdad, sin embargo, tanto las mujeres como las disidencias sexogenéricas, pues, ¿qué nos hace vulnerables? Que nos encontramos aún más expuestas en estas situaciones de desigualdad y de discriminación. Por ello, somos más vulnerables. Sin embargo, todas las personas, hombres, mujeres o cualquier persona con cualquier identidad sexual o orientación sexual, podemos estar expuestas a esta violencia de género. Como se lo reitero, por lo regular siempre ocurre en las relaciones entre parejas. ¿Por qué? Porque ahí empieza el control, la celotipia, los golpes, la violencia sexual, las violaciones y los feminicidios o los homicidios. Pero siempre aclaro que esto no solo es inclinado a las mujeres, sino a cualquier persona. Ok, antes de que siga hablando y que esto se haga un poquito monótono, sí me gustaría saber si alguien tenía como conocimiento de qué era la violencia de género y si saben cuáles son los indicadores o los focos rojos para poder determinar que estamos sufriendo violencia de género. Sí, pues justo como parte de nuestro servicio social, trabajamos mucho con el violentómetro. De hecho, a veces incluso lo distribuimos entre la comunidad de la Facultad de Ciencias. Y el violentómetro como instrumento pues nos ha permitido conocer cuál es esta, digamos, escala de la violencia de género, de cómo comienza hasta sus consecuencias más nefastas. Alejandro, ¿tú sabes o conoces algún indicador, aparte del violentómetro, algo palpable que identifiques como violencia de género en una relación de pareja? Pues algo muy usual es que algunas parejas controlan con quién se vincula a otra persona. He llegado a conocer casos donde la pareja, sea hombre o mujer, controla con quién la otra persona en la relación puede establecer contacto. Incluso puede llegar a limitar contacto con familiares o amigos. Exacto. A esto nos referimos aparte del control como la exclusión de nuestros círculos sociales, ¿cierto? Ok, aquí en la imagen eh, eh, solo puntualizamos algunos indicadores para que lo tengamos presente. Como lo acabo de decir, Alejandro, pues el control, empezar con el control. No quiero que le hables a tus amigos, no quiero que le hables a tus amigas, quiero que dejes de ir a tu práctica de fútbol o a tu práctica de danza. Solo quiero que el tiempo que tengamos te la pases conmigo. A eso se refiere con prohibir la interacción social afuera de la relación o de la pareja o familiar, ¿no? O, oye, es que hoy tengo que ir con mi familia, hoy tenemos una reunión familiar. No, 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 es más importante que te quedes conmigo. Condicionar las muestras de cariño, eso también es un indicador pues es que, bueno, y lo hemos visto en muchos casos que tratamos en la defensoría. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues te abrazo y soy cariñosa contigo siempre y cuando le dejes de hablar a cierta persona. Si yo veo que no le hablas, si yo veo que le hablas a esta persona o a este grupo de personas, pues no te voy a abrazar, al contrario, me voy a portar de manera agresiva y pues, o el que solo, por ejemplo, perdón, hablando de relaciones sexuales o íntimas, o
si tú no haces esto o si tú le sigues hablando, ya no vamos a tener relaciones sexuales. A eso no, a eso se refiere ese punto de condicionar las muestras de cariño afectivas. Y también otro indicador es estarnos comparando constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Pues esta parte de decir, con mi exnovio sí tenía estas prácticas sexuales y contigo no. Pues con mi exnovio me compartía las contraseñas y tú no me las compartes. Entonces, pues no sé por qué no me las puedas compartir. Si tú no haces nada, yo puedo tener el control de tus contraseñas. Todo esto son indicadores de violencia de género. Así también empezar a minimizar ese tipo de conductas violentas, lo que les decía, ¿no? Ah, pues veo que estás viendo a una chica, te aviento, ¿no? O te pellizco, que es lo clásico que sucede entre los jóvenes, que vamos caminando con nuestra pareja y voltea a ver a una chica o la chica lo saluda, lo pellizco, lo jalo del cabello, lo rasguño y pensamos que o minimizamos estos actos porque decimos, ay, pues es normal, es como un pequeño regaño, pero no, son juegos disfrazados de violencia de género. ¿Vale? ¿Cómo detectar lo que decían? Esto no es un violentómetro, pero ¿cómo detectar que nosotros estamos viviendo una relación violenta? Esto es una curva, no sé si alguien ha escuchado como la curva de la violencia. ¿Y a qué se refiere este diagrama que les estoy presentando? Obviamente, siempre cuando estamos en una relación, ¿qué es lo que pasa? Pues iniciamos, estamos como bien, empezamos con lo que acabo de decir, con ese pellizquito, con ese empujón, con el de mándame tu ubicación. Y pues todo esto empieza a generar que la relación de pareja empiece a ser, no me gusta usar esta palabra tóxica, pero pues que empiece a detonar que a mí me moleste que me controles, que a mí me moleste que no le dejes hablar a otras personas y pues obviamente empiezo a tener como esta parte de no quiero hacerlo, pero sí quiero hacerlo porque te amo y eso empieza y con ello empezamos esta pequeña violencia entre ambos. En el momento en el que la persona generadora de violencia empieza a ver que tú ya no estás dispuesta a seguir haciendo lo que él o ella te está obligando, pues hay una explosión. Hay groserías, hay insultos, hay golpes, obviamente, pues la amenaza de ya no, si no lo quieres hacer, pues ya no voy a estar contigo, voy a terminar contigo, etcétera. Entonces, es un nivel de cúspide, empezamos con un empujón, con un rasguño, con un pellizco, con un control, y llegamos a la cúspide de la montaña, en donde ya me pegó, ya me gritó, ya me quitó mi celular, ya me lo rompió, ya entró a mis redes sociales, y es como el shock, ¿no? La explosión de la violencia, el nivel máximo en el primera instancia de la violencia. Después de esto, ¿qué suele pasar? Pasa un tiempo, pasan 2 días, la necesidad de estar con esta persona, eh, no sé, la comodidad, el estar bien con ellas en unos aspectos, empezamos como a equilibrar, bueno, pues sí me violentó, sí me dijo que no le hablara a mis amigas, pero pues me quiere mucho, me regala flores, me tiene bien, y de ahí pasamos a esta etapa que es como la calma. Una vez que nos sentimos en calma, tanto la persona agresora como la persona víctima, pues llegamos a este nivel de decir, bueno, tal vez no fue tan grave y empezamos a minimizar. Muchas veces, pese a saber que nosotros no fuimos los culpables, tenemos esta etapa de arrepentimiento y a esta etapa se le llama luna de miel.
Esto dura muy poco, como se ve aquí en la tabla, que es la partecita verde, y otra vez vamos a empezar a llevar este círculo de violencia. Otra vez empieza el control, los pellizcos, las manipulaciones y otra vez llegamos a la cúspide, explota y volvemos a regresar a la calma y a la reconciliación. Entonces, estos son los indicadores o la escala de la violencia que siempre, bueno, por lo regular se vive en cualquier relación de pareja. ¿Qué hacer si detectamos que estamos en presencia de violencia de género? Si nosotros somos las personas que recibimos esta clase de violencia, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Obviamente, buscar que nosotros estemos seguros. Puede ser en un lugar o con una persona, ¿vale? Ya cuando estamos detectando que nos está pegando, que nos está agrediendo, que su estado es incontrolable, ¿qué es lo que siempre recomendamos? Si estamos fuera de la universidad, obviamente acercarnos a lugares públicos, tiendas, gasolinerías, algo donde haya mucha gente para podernos resguardar y estar seguros. Obviamente, tener el teléfono a la mano, tener los números de seguridad de la secretaría para poder pedir auxilio y permanecer en ese lugar o con una persona mientras se calma este evento violento. Después de eso, podemos hablar de lo que nos está ocurriendo con alguien que sea de nuestra confianza, papá, mamá, amigos, compañeros, profesores, muy importante, acercarnos a alguien que nos brinde ese apapacho o esa seguridad y a quien le podamos decir qué es lo que estamos viviendo para que nos ayude a saber qué es lo que podemos hacer. Después de esto, elaborar un plan de seguridad. Rey, quiero retomar esta parte que es muy, muy importante, tanto conocer los números de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 911, la aplicación de Mi Policía, para que en el momento en el que nosotros estamos siendo víctimas de violencia fuera del plantel, lo tengamos a la mano y aparte de resguardarnos con una persona o en un lugar seguro, pues activar este tipo de aplicaciones. Estando en la universidad, no sé si conozcan, pero está las aplicaciones SOS y hay puntos SOS dentro de la Facultad de Ciencias que tenemos que tener bien ubicados para que en el momento que nosotros oprimamos o con la aplicación solicitemos el auxilio, pues llegue persona de vigilancia de la universidad. Entonces, a eso se refiere con elaborar un plan de seguridad. Aunado a ello, tener informados a nuestras redes de apoyo, papá, mamá, amigos, en dado momento de que la situación de violencia sea muy, muy, muy continua, pasarles nuestra ubicación, tener identificado dónde estamos, avisarles para dónde vamos. Puede ser un poquito complicado o también difícil que nos sintamos un poco, este, vigilados, pero siempre que estemos en estas circunstancias de violencia de género, es indispensable mantener informados a nuestros seres queridos o redes de apoyo de lo que nos está ocurriendo. Por último, obviamente, es acercarnos a nosotros para buscar la ayuda profesional. Y más adelante les voy a mostrar dónde se pueden contactar con nosotros y cuál es la ruta, pero sí es importante que después de los puntos básicos, como buscar tu seguridad, hablar con alguien de confianza y elaborar un plan, se acerquen con personas profesionales quienes les puedan ayudar e informar y orientar de qué manera, perdón, qué pueden hacer para poder estar seguros. Ahora bien, si estamos de la otra parte,
en la cual conocemos a una amiga, a un conocido, a un profesor, a una persona que labora dentro de la facultad o dentro de la universidad que está siendo víctima de violencia de género, porque ella puede ser que todavía no detecta que está en riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Que tenemos que hacer, perdón. Pues tener esa escucha activa. ¿A qué me refiero con escucha activa? Pues algo en el que la persona que me está contando que es víctima de violencia se sienta segura, que validemos sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? No decir, ah, sí, sí, pobrecita, sí, no, sino tratar de entender por lo que está pasando. A esto nos referimos con validar sus emociones, tratar de tranquilizar y ver qué es lo que le preocupa, apoyarla, darle información, acercarla a la gente que pueda ayudarla o que le pueda brindar esa seguridad. En esta escucha activa, pues ser respetuosa, no estigmatizar, no decir clásicamente de, ay, es que no es que estás bien tonta, ¿cómo permites esto? ¿Cómo puede ser que te dejes que te hagan esto? Esto no es normal, ¿por qué permites que te hagan esto? No, es que esto no debe de ser, ya en qué nivel académico vamos y sigues esperando que te haga algo. No es la primera vez que me lo dices, ya decirte porque si no ya no te voy a ayudar. Esto es lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Porque siempre estigmatizamos cuando alguien se acerca a nosotros muchas veces, pues cuando no saben o no tienen visible que están en presencia de violencia de género, pues la clásica persona o compañera que ya le pegó el novio y otra vez la regresó con él, la engañó y otra vez regresó. Y lo clásico que hacen todas las personas es que para qué te doy un consejo si de todas formas vas a regresar con él. ¿Para qué te digo qué hacer si vas a estar ahí? A esto nos referimos a escuchar sin juzgar. En lugar de juzgar, pues obviamente respetar cualquiera que sea su decisión e irlas orientando. ¿En qué sentido? En que se acerquen, en que lean qué es violencia, informarles que se encuentran en este tipo de violencia de género, acercarle todos los medios necesarios para que ella se sienta o ella o él se sientan seguros. Y obviamente, pues, orientarlas para que se acerquen a nosotros. Igualmente pueden ofrecer el acompañamiento físico dentro de la universidad, en la defensoría, o tener solo el apoyo de decir, llama y nosotros te vamos a estar apoyando. Ahora bien, un punto muy importante y por el cual estamos dando esta plática. De los que se encuentran aquí en esta reunión de Zoom, ¿saben, saben a qué nos dedicamos nosotros como defensoría? ¿Saben qué servicios prestamos? ¿Con qué áreas cuenta la defensoría? Hola, Este, hola. sí. Hay un área de acompañamiento legal para asesoría y acompañamiento, obviamente, Gracias. durante la presentación de la denuncia y también un área de atención psicológica. Es correcto, Alejandro. Sí brindamos esos apoyos, pero como tal, las funciones que tiene la Defensoría es obviamente, como su nombre lo dice, salvaguardar los derechos universitarios. En la Defensoría existen dos áreas, el área de derechos universitarios y el área de violencia de género. El área de derechos universitarios se hace cargo de todos los hechos violentos que no impliquen violencia de género. Asimismo, cuestiones académicas o laborales siempre y cuando no sean trabajadores de base. ¿A qué me refiero con esto? A los hechos, no sé, violencia física o verbal que no incluya violencia de género. Por
alumnos o personal que no sea de base. De eso se encarga DDU. Así también es un ejemplo muy básico que siempre damos. Yo estoy estudiando la materia de historia y pues mi desempeño académico fue muy bueno. Saqué 10 en todos los exámenes semestrales o parciales y entregué todas mis tareas. Sin embargo, por una razón que desconozco, pues el profesor me asentó una calificación de 7 que no va acorde a mi desempeño académico. ¿Qué es lo que puedo hacer? Acercarme a la Defensoría de Derechos Universitarios, al área de DDU. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer una revisión y obviamente iniciarán una queja en contra de ese profesor para ver qué fue lo que está pasando y en dado momento modificar esa calificación. Asimismo, reitero, cualquier tipo de violencia que no encuadre esta parte de violencia de género. Y como lo acaba de decir Alejandro, efectivamente, cuando es violencia de género, cuando estamos en presencia de violencia de género y ello implica un delito tipificado en el Código Penal para la Ciudad de México o para el Estado de México, nosotras como abogadas realizamos el acompañamiento a la agencia del ministerio del Ministerio Público más cercana a su domicilio o bien donde ocurrieron los hechos. Tenemos ese asesoramiento legal. Muchas veces la comunidad universitaria no lo sabe, pero al acercarse a nosotros como defensoría, les podemos orientar sobre qué hacer en relación a temas de violencia dentro o fuera del plantel, siempre y cuando sean de la comunidad universitaria. No importa si es violencia de género o cualquier tipo de violencia. Nosotros nos acercamos a ustedes. Obviamente no se lleva el proceso administrativo que llevamos cuando se ve involucrado o involucrada alguna persona que pertenezca a la comunidad, pero sí los orientamos y damos acompañamiento a las agencias del Ministerio Público para denunciar estos hechos. También les brindamos apoyo psicológico en el mismo sentido, sean eventos dentro o fuera de la universidad con personas que sean parte de de la comunidad universitaria o no. Reitero otra vez ese punto, no se lleva todo el proceso, pero sí damos este acompañamiento y apoyo psicológico para toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Ya, gracias Alejandro. Y gracias también por estar aquí todavía. Y hay otra pregunta, Eduardo. ¿Considera usted que las nuevas generaciones desarrollarán una mayor conciencia respecto a los distintos tipos de violencia y sobre las formas de prevenirlos y reducirlos? ¿O piensa que este cambio, ya sea de manera general o en algún tipo de violencia en específico, avanzará de forma más gradual y lenta? Lo que pretendemos con estas pláticas es una buena pregunta. Lo que pretendemos con estas pláticas es sensibilizarlos y obviamente con ayuda de la Defensoría, las autoridades y el Tribunal Universitario, en lugar de que esto incremente, que podamos sensibilizar, hacer visible qué es la violencia de género para que se comiencen a reducir estos números. No te puedo decir si va a pasar, no va a pasar, pero es un objetivo que tiene la Defensoría el que no solo iniciemos quejas, sino el hacer visible la violencia de género y reducir esos números de violencia dentro de la universidad. Es complicado, se están haciendo varios proyectos para que ustedes estén informados y sería genial que pues los números de violencia dentro y fuera de la universidad fueran disminuyendo y no incrementando. Pero esto ya no depende de nosotros. Nosotros hacemos labores en todos los planteles para que ustedes sepan qué es y cómo prevenirla, pero específicamente tu pregunta de saber si va a aumentar o va a disminuir, no la puedo responder. Lo que sí es que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Defensoría
tenemos ese objetivo, hacerles llegar toda la información para que los números vayan disminuyendo. Claro, sí. Muchas gracias. Alejandro también te pregunta, ¿qué tipo de casos de violencia de género suelen ser los más recurrentes dentro de la UNAM, o al menos aquellos que ustedes suelen atender más a menudo? Por lo regular, lo que les mencionaba son las violencias que ocurren dentro de una relación de pareja. Porque, como Alejandro comentaba, no tenemos bien presente cuando vivimos esta violencia de género. Es muy importante hacerles saber la escala de violencia porque muchas veces no saben que el control, que el decir, dame tus contraseñas, mándame una fotografía para saber dónde estás. Y después de eso, un acoso, terminamos y te sigo buscando, voy a tu casa, te sigo espiando. Entonces, muchas veces los jóvenes no están conscientes de este tipo, bueno, de que este tipo de acciones generan violencia de género. Las que más atendemos, reitero, son las relaciones de pareja, golpes, celotipia, control y obviamente, y es muy triste saberlo, pero violaciones dentro de los planteles, no solo por la pareja sentimental, sino también por compañeros dentro del plantel, así como acoso sexual por parte de los maestros, hostigamiento sexual por parte de compañeros laborales y pero primordialmente lo que manejamos o el número más fuerte de quejas que se manejan es por las relaciones personales, por violencia familiar equiparada. Es lo que más trabajamos. Sí hay violaciones, pero el grueso de nuestras quejas son por estas situaciones y por el acoso de los maestros, por acoso sexual por parte de los maestros, de hombres, por parte de hombres o de mujeres. Terrible, terrible. Hay que cambiar estas actitudes, estas formas que no son correctas, ¿verdad? Y que creo que justamente lo que decías anteriormente, pues es parte de la prevención, ¿no? Ir educándonos para evitar ese tipo de relaciones y que no sean sitios seguros, ¿no? Donde estamos haciendo pues nuestras labores, en el caso de los profesores de docencia, en los casos de el alumnado de pues venir a aprender y adquirir conocimientos, ¿no? Y ahora Gerardo te pregunta cuáles son los principales incentivos y obstáculos que influyen en la decisión de las personas que sufren violencia de género para presentar una denuncia formal y qué medidas se toman para incentivar las denuncias. Ok, como tal, el incentivo que nosotros, más bien no es como un incentivo, lo que nosotros les informamos a cualquier persona que se acerca a nosotros de primera instancia, o más bien cómo generamos esta seguridad para que se acerquen a nosotros, es decirles que no solo con el hecho de que se acerquen a la defensoría es porque tú ya vas a llegar o vamos a emitir una queja con el solo hecho de que te comuniques con nosotros. Para ello no es un incentivo, pero sí es importante pues brindarles toda la orientación jurídica necesaria y hacerles saber que las autoridades tienen que emitir una determinación en contra de la persona que te está generando violencia, que ustedes sepan cuáles son los alcances y cuáles son las determinaciones dependiendo del caso particular. No es un incentivo, pero sí es esta parte de brindarles esa seguridad jurídica, aunado de hacerles saber que necesitamos generar estos espacios, lo que acaba de decir usted, maestra, muy, muy importante, generar esos espacios libres de violencia, que es algo muy, muy, muy importante. Es lo que nosotros tratamos de transmitir y de decirle a los alumnos, profesores, bueno, académicos y personales y personal que labora ahí, que es importante realizar estas quejas para empezar a disminuir estos índices de violencia dentro de la universidad. ¿Y cómo generamos esto? Pues obviamente
haciendo una buena narrativa, llegándonos a los medios de prueba necesarios para que la persona generadora de violencia, en el mejor de los casos, pueda ser expulsada de la facultad o del plantel de, en el que está estudiando, y con esto, pues, reducir estos índices de violencia. No me gusta como esta parte de decir, pues para que la demás gente vea que sí hacemos algo, más bien para que tomen en cuenta que ser un generador de violencia implica una consecuencia y que la universidad no está dispuesta a que esto siga pasando dentro de nuestros planteles, dentro de nuestras facultades. Es hacer visible que si tú eres una persona generadora de violencia, vas a tener esta consecuencia y ya no vas a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Ese sería como el incentivo, pero más que nada, y más que sea un incentivo y generar espacios de violencia, es brindarles esa seguridad personal y jurídica a las personas que son víctimas de violencia y darles a estas personas no solo una seguridad jurídica, sino también una seguridad emocional, que se sientan tranquilas, dar este apoyo integral, que para eso tenemos a nuestras psicólogas, a nuestras trabajadoras sociales, para que puedan desenvolverse dentro de nuestros espacios universitarios de manera tranquila y que cumplan con la meta que se han fijado. En este caso, pues la meta académica de terminar una carrera, de terminar un doctorado, de elaborar en un ambiente seguro y tranquilo. Eso es lo que nosotros tratamos de informar, y podría ser como el incentivo que nosotros les damos a las personas que se acercan a nuestra defensoría. Claro, es muy importante para ir cerrando esta ponencia que veamos que tenemos una entidad, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, donde podemos acercarnos en caso de que seamos personas que vivieron, viven o siguen viviendo algún tipo de modalidad de violencia. Es el lugar donde nos pueden atender, nos pueden orientar de la mejor manera si somos parte de la comunidad universitaria. Muchas gracias, Ariadna. No sé si quieras ir cerrando justamente con algún mensaje que nos llevemos en esta ponencia. Sí, maestra, o sea, ya corriendo súper rápido, la ruta de la violencia, lo que les acaba Adelante, de no te mencionar. preocupes. Como punto número uno, la Defensoría cuenta con medios contables, que son la vía telefónica, redes sociales y en línea, así como un correo electrónico en el cual ustedes pueden hacer una breve narración de los hechos para que nosotros y enviarlos al correo de la Defensoría. Nosotros nos comunicamos con ustedes. Paso número dos, le es asignada una abogada que se pondrá en contacto con ustedes, así como una trabajadora social y una psicóloga. El paso número tres es lo que les acabo de decir, elaborar una narrativa que es como una declaración, y en esta misma narrativa agregamos todos los medios de prueba que tengamos al alcance para poder hacerle visible a la autoridad el tipo de violencia al que fuimos víctimas. Y por último, pues darle seguimiento a la queja. Una vez que nosotros firmamos esta narrativa, la narrativa se realiza de manera cronológica, detallada y con medios de prueba, se firma electrónicamente, y una vez que tenemos eso, se firma un acta de hechos. Si hay testigos, hacemos testimoniales, y esa también se adjuntan a la queja. Con estas tres firmas y los oficios correspondientes, se le da aviso a la autoridad, quien, en conjunto con el tribunal universitario, emiten tres determinaciones. ¿Cuáles son estas tres determinaciones? Es una suspensión temporal, una amonestación, que solo es una llamada de atención, o la expulsión del plantel. No sé si quieran hacer screenshot. Aquí les dejo los números de contacto y correos electrónicos de la Defensoría, y dejarles muy en claro que si se acercan a nosotros, que por el hecho de que se acerquen a nosotros, eso no quiere decir que ya vamos a iniciar una queja.
Muchas veces necesitamos orientación, no solo para hechos violentos dentro de la universidad, sino también puede ser al exterior y nosotros brindamos todo ese apoyo, así como apoyo psicológico en cualquiera de nuestras áreas y retomar que para la universidad y para la defensoría es muy, muy importante empezar a generar espacios libres de violencia para que el alumnado, personal académico o personal que labora dentro de la universidad estén en espacios libres de violencia. Eso sería todo, maestra. No sé si tengan alguna duda. No, no, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por toda esta plática tan enriquecedora acerca de la ruta y de atención y de brindarnos también pues toda esta información para que sepamos a dónde dirigirnos, ¿no? Y al menos si tenemos dudas, pues ir a preguntar, que es ya un paso importante, ¿no? Ir a ver a la defensoría y preguntar por nuestros casos y pues ya se nos dará la información adecuada de acuerdo a cada caso. Muchas gracias, Ariadna. Muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Y a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, les agradecemos por estar con nosotros y les invitamos a la siguiente ponencia en el marco del cuarto coloquio de Ciencia, Diversidad y Género, que es hoy a las 4 de la tarde, también en línea. Muchas gracias y nos vemos en nuestra siguiente ponencia.